El invitado que traje el día de hoy es una persona que tiene un recorrido académico muy amplio. Se ha dedicado específicamente a la parte de las genealogías y gusta también de la historia. Tiene una formación en filosofía y letras, en derecho canónico, también en lenguas modernas y en investigación educativa. Nuestro invitado es del departamento del Tolima, específicamente del municipio de Villahermosa, al norte de ese departamento. Fue catedrático en varias universidades de la capital y también docente en algunos colegios. De hecho, fundó dos de ellos. Eh, Actualmente está dedicado a la investigación por cuenta propia, pertenece a la Academia Antioqueña de Historia como miembro de número y también es vicepresidente y miembro fundador de la Academia Tolimense de la Lengua. Está con nosotros don Gustavo Montoya Marín. Bienvenido, don Gustavo, un placer tenerlo aquí en Ligeramente Hablando. ¿Cómo está usted? Muy bien, el gusto es mío. Bueno, don Gustavo, hablando de las genealogías, a mí me gustaría que nos contara, bueno, qué es un genealogista y a qué se dedica y cuál es el camino que recorre, cuál es el proceso que lleva a cabo. Un genealogista es un historiador que se dedica a averiguar los orígenes de una familia, de una estirpe. Listo. En ese sentido, ¿usted por qué se interesó en el tema? ¿En qué momento lo picó a usted el bicho de la genealogía? ¿Por qué quiso ser genealogista? ¿Qué lo animó a involucrarse con ese tema de los apellidos y de ir buscando esos orígenes? Bueno, pues yo me preocupé cuando comenzó el proceso de canonización de Santa Laura, que es Montoya, y quise saber si tenía algún parentesco con ella. Entonces comencé por el abuelo, el bisabuelo, y fui subiendo en las ramas del árbol hasta llegar a los primeros Montoyas, descubriendo que tengo un parentesco un poco lejano con la madre Laura. Ah, muy bien, muy interesante. Eh, Usted ha publicado a partir de ahí varios trabajos. Cuéntenos un poquito sobre esos trabajos. Como fueron dos los Montoyas que vinieron de España, el País Vasco, Antonio y Fernando, entonces publiqué dos libros, el uno con la genealogía de Antonio y el otro con la genealogía de don Fernando. Oh, qué bien. Pero también tiene otras obras. Yo he estado pues revisando un poco sus publicaciones y tiene un diccionario de personajes Montoyas. Usted, por ejemplo, ¿qué tiene por contarnos de alguno en específico? De pronto alguna anécdota o algún personaje representativo, destacable, que usted tenga algo que contarnos. Pues el personaje más importante de la familia Montoya es indudablemente Santa Laura, pero hay otros como el obispo de Medellín, Ignacio Montoya Palacio, el científico Mario Montoya Toro y deportistas como Juan Pablo Montoya, próceres de la independencia como don Francisco Montoya Zapata, Luis María Montoya Zapata, Juan Manuel Montoya Zapata y pintores como Gabriel Montoya Márquez y médicos famosos como Mario Montoya Toro, el que fue director de la cardiovascular. En su recorrido usted tiene publicaciones incluso de su propio pueblo. Siendo oriundo de Villahermosa, hay un dato muy interesante que le quiero contar a quienes nos están viendo, y es que don Gustavo publicó recientemente la segunda edición de Villahermosa en la historia, un texto en el que recoge la historia del municipio y además también ha hecho otras obras muy interesantes. Es el autor de la letra del himno del municipio. Cuéntenos un poquito sobre ese proceso, sobre ese libro. ¿En qué momento dice usted quiero hacer una historia del pueblo y por qué quiso hacer usted ese texto? Bueno, el Tolima tiene 12 municipios fundados por paisas. El más paisa de todos es mi pueblo, fundado por familias de Abejorral, Sonsón,
San Vicente Ferrer, Marinilla y Río Negro. Villahermosa se ha destacado por su aspecto cultural. Es la patria chica del cardenal Alfonso López Trujillo y ha dado personajes tan importantes como Benjamín Echeverry Márquez, que fue compañero de Gaulle en las dos guerras mundiales, y un sinnúmero de profesionales. En este momento, cuando fui a hacer la adecuación de la historia, encontré 420 profesionales, que para un pueblo como Villahermosa es un porcentaje muy importante. Muy bien, me parece muy interesante. Cuéntenos sobre la Academia Tolimense de la Lengua, que usted, como lo dije al principio, es uno de los miembros fundadores de ese grupo académico de trabajo. Hace 3 años me invitaron a fundar la Academia Tolimense de la Lengua. Raúl Ospina, presidente de la Academia Boyacense, y Vicente Pérez Silva, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Yo estoy siempre muy interesado en la literatura española y colombiana. Entonces me uní al grupo con mucho entusiasmo y en este momento ocupo el puesto de vicepresidente. Vamos a devolvernos un poquito. ¿Cómo terminó usted aquí en Medellín? Y sí, ¿cómo terminó usted aquí en Medellín? Y en ese sentido, ¿cómo aquí en Medellín se le ha despertado ese interés por la montoyería también? Que es, sí. Es una pregunta que me hacen todos los curiosos por la historia. Pues como yo nací en el Tolima, quería saber de dónde ha llegado mi familia. Y me vine por Pensilvania, Manzanares, Sonsón, Abejorral. Y en la Candelaria encontré la partida de bautismo de mi bisabuelo, Felipe Montoya Mejía, y era de Envigado, porque había nacido en Zúñiga, que era una vereda, y de Zúñiga también salió la familia de Santa Laura. Entonces, yo encontré que en Envigado y Sabaneta eran unos pueblos donde había muchos Montoyas, y por supuesto me quedé donde encontré la mina. Muy bien, muy interesante. Detrás de cámaras, usted alguna vez nos contaba una anécdota sobre el apellido Montoya, que usted inicialmente, de pronto de niño, tenía su resistencia frente al apellido y que a partir de cierta situación que le ocurrió, le llamó la atención investigar y saber sobre su apellido. ¿Cuál fue esa anécdota? Cuéntenos Sí. aquí. El primer día que fui a una escuela, muy pequeño, de 7 años, los compañeros me hicieron bullying con el apellido. Montoya come cebolla, Montoya empuerca la olla, etc. Yo volví a la casa y le dije a mi papá, yo no quiero volver a la escuela. ¿Por qué, mijo? Porque se burlan del apellido. ¿Usted por qué escogió ese apellido tan feo? Dijo, no, el apellido no lo escoge uno. El apellido lo hereda uno del papá, del abuelo, del bisabuelo. No le pare bolas a los muchachos. Eso es envidia. Hágase el bobo. Por supuesto que desde ese primer momento yo quedé con la inquietud de saber qué significaba el apellido. En los genealogistas improvisados que hay en Antioquia, encontré que el apellido Montoya venía de monte y olla. Olla decían que era sitio de las calaveras y estaban completamente equivocados. En cuanto a monte,
sí, porque cuando el apellido Montoya se originó, se hablaba latín. Entonces, Monte de Mons Montis y Olia era de oliva, olia. Olia, olie en latín es oliva, y ahí viene óleo. Los Montoyas eran visigodos militares que venían con el rey Recaredo, que se apoderó de España. La capital era Toledo. En el año 660 se convirtió al catolicismo. Lo bautizaron en la Catedral de Toledo. A los 3 meses se convirtieron los de la corte y 2 meses después los militares, que se hicieron bautizar en el Monte Oliva, Monte Olia, y tomaron el apellido del sitio. El apellido era de Monteolia. Lo fueron acortando de Montolia, de Montoya, y por último lo yeizaron de Montoya. Y los 2 primeros Montoyas que llegaron en 1627 a Santa Fe, el apellido que traían era de Montoya. Y los nietos se quitaron el D y quedamos Montoya. Muy interesante dato para toda esa estirpe Montoya que hay aquí en Antioquia y en el país. Yo soy como una especie de aguafiestas porque ya se nos está acabando el tiempo. Quisiera que usted nos facilitara su número de contacto por si hay alguien interesado en adquirir la obra, porque él tiene varios textos, varias publicaciones, incluso tiene una guía histórica de la ciudad de Medellín, que es muy interesante porque funciona a manera de almanaque con fechas y acontecimientos. Entonces sí sería bueno dejar esos datos también por si algún pariente quiere conversar con usted sobre ese tema tan valioso como es el de la genealogía de los Montoyas. Bueno, mi correo es con minúsculas TAOTOYAIN @hotmail.com, y mi celular 301 428 2263. También me pueden encontrar en la Academia Antioqueña de Historia. Don Gustavo, un gusto y un honor contar con usted en este programa, en esta ocasión. Bienvenido siempre y esperamos seguir contando con sus aportes aquí en la sociedad antioqueña y a nivel nacional. Así cerramos hoy. Muchísimas gracias y siguen con mis compañeros. Gracias.